Estimados amigos, bienvenidos al lanzamiento de GeneXus Nest. Nosotros, cada vez que hacemos una versión, el proceso de construcción de una versión comienza y termina con la misma pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué es el componente más importante para nosotros? Y a partir de eso construimos la versión. Y cuando terminamos la chequeamos, si cumplimos ese para qué. En este caso, está muy claro el para qué. Si hay algo, el signo de los tiempos actuales es lo que está pasando a partir de noviembre del 2022 con el lanzamiento de ChatGPT, es que AI está invadiendo el mundo. Pero ese proceso de invadir el mundo ha sido muy desigual. Por un lado, lo que está muy claro es que para los consumidores finales ha sido tremendo el uso. Yo, en mi familia, todos mis hijos, todos los estudiantes, digamos, gente mayor, etcétera, usan ChatGPT o cualquier otro motor de inteligencia artificial generativa para todo tipo de consultas, de tareas, para escribir texto, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un hecho particular. Así como fue tremendamente exitoso la adopción de AI generativa en los consumidores, ha sido muchísimo más lenta el uso de inteligencia artificial generativa en las compañías, en el enterprise. Y ese es el para qué que nosotros queremos atacar. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que las compañías puedan adoptar AI a un ritmo mucho más rápido de lo que están haciendo ahora? Lo primero que empezamos entonces para tratar de responder es el para qué, es ¿por qué? ¿Por qué, si bien en el área de consumidor final la adopción fue muy rápida, por qué en las compañías, en el enterprise no fue? Bueno, podríamos definirlo con un concepto que viene en términos militares, que se llama la niebla de la guerra, que es el concepto de que hay un nivel de incertidumbre tan grande que hace que la toma de decisiones se congele. Si yo estoy en una gran compañía, tengo que tomar una decisión de adoptar AI, tengo que tomar un enorme conjunto de decisiones, cada una de ellas bastante compleja y bastante difícil de saber si estoy tomando la decisión correcta o no. ¿Qué proveedor voy a usar? Tengo que usar, no sé, 20 o 30 proveedores en el mundo o más, y de repente modelos de Large Language Models, LLM, probablemente haya más de 200 o cosas por el estilo. ¿Cuál de esos tengo que usar? Me tengo que preocupar si tengo seguridad, la gente, los empleados de la compañía van a estar teniendo información confidencial, esa información va a ir al exterior, puede ser usada mal. ¿Cómo hago para asegurarme de que los LLM no alucinen y me hagan informes que después yo entregue a clientes y tenga información falsa? ¿O cómo hago para que cada uno pueda acceder a los datos internos de la empresa y que no tenga conflicto? Digamos, yo quiero saber mi salario, pero no puedo saber el salario de mi compañero de trabajo. Es tanto ese conjunto de decisiones que hay que tomar que muchas veces las compañías quedan congeladas, quedan esperando, quedan en un wait and see, esperando que la niebla de la guerra baje. Siempre nuestra promesa desde GeneXus siempre fue tratar de que en ese momento de niebla de la guerra, en vez de tratar de que la gente quede congelada y no tome decisiones, lo que nosotros queremos hacer es que pueda tomar decisiones y si se equivoca puede rápidamente ir cambiando. De alguna manera ir generando prototipos o pruebas para que eso quede funcionando. Para eso, nuestra respuesta a lo largo de estos 3 años fue crear una nueva plataforma que se llama Global Enterprise AI, que trata de alguna manera de resolver todos estos problemas anteriores que le estaba contando. Así que eso es lo primero. Digamos, GeneXus Nest no está solo, viene con un compañero al lado. El compañero se llama Global Enterprise AI, que nos ayuda a la adopción de AI en las compañías. Pero también las compañías tienen otro conjunto de decisiones que no saben cómo tomar. Una que le decía era esa niebla de la guerra respecto a quién uso, con quién me caso. Pero también hay otra línea, que es la línea de ¿para qué lo quiero usar? ¿Yo para qué quiero usar AI en esta compañía? Y eso también es una serie bastante, digamos, difícil de decidir, digamos. Lo quiero usar para automatizar el contacto con los clientes, lo quiero usar para algo interno, etcétera, etcétera. Bueno, otra vez, lo que nosotros queremos hacer, y este es un componente fundamental de GeneXus Nest, es que yo pueda probar esos nuevos usos de inteligencia artificial en las empresas a la forma de GeneXus, cumpliendo nuestra función de, uno, agnósticos a la tecnología, es decir, que lo puedan probar con cualquier tipo de LLMs, cualquier tipo de base de datos vectoriales, etcétera, etcétera, pero además
con una forma de rápido cambio, es decir, que se puedan probar estas ideas y ver cuáles funcionan y cuáles no, es decir, de alguna manera proveer una serie de opciones muy grandes y después tomar cuál es la que realmente funciona para moverse hacia adelante. Así que bueno, ese es el primer punto, el primer para qué. En el fondo, lo que nosotros queremos es que GeneXus Next ayude a la comunidad GeneXus para que puedan usar en sus compañías clientes, adoptarlo más rápidamente AI. Pero también esta invasión de AI que yo les contaba trae hay un segundo componente bastante interesante que es muy relevante para nosotros, para la comunidad GeneXus. Nosotros, hasta antes de que la AI generativa sea un concepto popular, la generación de código generaba un enorme escepticismo. Es decir, nosotros cada vez que le mostrábamos a alguien nuevo lo que era GeneXus, la primera pregunta que nos hacían era: yo quiero ver el código. Es decir, que una máquina automáticamente genere código generaba una serie de dudas. Todo el mundo tenía dudas con eso. Lo primero que quería ver el código. Nosotros de alguna manera sabíamos que al principio pasaba eso y después del tiempo la gente nunca más miraba el código que generaba GeneXus, porque el código que generaba GeneXus es un código determinístico, sólido, que permite generar el 100% de una aplicación. Pero, de cualquier manera, en el proceso de adopción de GeneXus había una duda. Bueno, eso cambió, digamos, ahora, a partir del lanzamiento de ChatGPT, todo el mundo tiene alguna historia que hizo algún programita, digamos, el fin de semana, con Python, sin saber nada de Python, para hacer compras en el supermercado o cosas por el estilo. Es decir, que pasó a ser, de alguna manera, socialmente aceptable que las máquinas generan código. Así que eso, por un lado, es bueno para GeneXus, porque entonces, digamos, lo que nosotros estábamos haciendo queda bastante, digamos, mucho más aceptado de lo que era antes. Pero tiene un lado que es un poco más complicado, que es, en realidad, el código que genera estas AI generativas es lo que podemos llamar un código probabilístico, un código que no se puede explicar, un código que probablemente esté 90% correcto. Como herramienta de productividad individual, si yo tengo a alguien que me ayuda a escribir parte del código, está muy bien, es algo bastante práctico. Ahora, si yo lo que quiero es generar automáticamente un sistema Enterprise con todos los requerimientos de seguridad, observabilidad, etcétera, etcétera, que tiene una compañía Enterprise, es imposible usar el código generado de forma probabilística. Por ponerlo en blanco y negro, no hay forma de que yo pueda generar un core bancario que probablemente tenga por lo menos 500 millones de líneas de código de forma automática usando AI generativa o una forma probabilística. ¿Cuál es la forma? La forma que nosotros hemos usado, la forma determinística. Es decir, en el momento de generar código, la forma que tenemos nosotros es la forma de generar código en el Enterprise. Eso no quiere decir que GeneXus Next no use las capacidades de AI generativa. Lo que vamos a hacer es usar toda la parte de comprensión de qué es lo que quiere la gente y cómo lo podría yo definir en la base de conocimientos de GeneXus, usando asistentes y usando agentes que me van a estar ayudando a eso dentro de GeneXus. ¿Cuál es el efecto que yo le decía que trae esta popularidad de la generación de código? Bueno, yo creo que de alguna manera la categoría donde nosotros estamos, la categoría que se llama Low Code, yo creo que va a cambiar de nombre. Va a estar redefinida y creo que va a cambiar de nombre. Esto es algo que vengo charlando de forma informal hace bastante tiempo con Gastón Milano y mi apuesta es que va a tener un nuevo nombre. Mi apuesta al nuevo nombre es que sea Agentic Low Code, que sea low code pero con agentes. Yo lo que quiero es que de ahora en adelante no solo quiero escribir poco código, sino que quiero tener agentes que sean parte del desarrollo de la construcción de sistemas. Por ejemplo, por darle algo concreto, yo quisiera que todos los lunes de mañana tener un agente que me esté chequeando en el código todo el tema de seguridad. Así que bueno, esa es la nueva, digamos, vamos a un nuevo cambio de categoría. Nosotros queremos estar en la punta de ese nuevo cambio de categoría. Para resumir, amigos, nosotros estamos haciendo GeneXus Next para cumplir nuestra promesa más sofisticada que tenemos con la comunidad GeneXus, que es Future Proof. Nosotros lo que queremos es que la comunidad GeneXus pueda ayudar a sus compañías a adoptar AI más rápidamente que el resto. Ese es el gran desafío de los tiempos de ahora y esta es nuestra respuesta. Estimados amigos, muchas gracias, estamos muy entusiasmados y ahora vamos al panel donde vamos a ver con más detalle todo esto. Gracias, Nicolás. Ahora estamos en esta mesa con Gastón, Buscar y Federico para hablar un poco más en profundidad sobre GeneXus Next. Después de la intro de Nicolás, un poco lo que quiero ver es
¿Qué tipo de aplicaciones o soluciones hay que construir ahora, en este contexto? Bueno, antes de meternos en el tema específico de la pregunta, déjenme decirle a la comunidad, realmente estamos liberando una nueva versión de GeneXus. Tengo una gran alegría con eso, es una versión que hemos trabajado durante mucho tiempo. Y una de las cosas, como decía Nicolás, es para contestar exactamente esa pregunta. Es decir, cada vez que empezamos a hacer una nueva versión de GeneXus, ¿cuáles son las soluciones que tenemos que construir? ¿Qué es lo que está pidiendo la industria? El tipo de aplicaciones, y ahí yendo un poquito así ahora a lo que me decías, ¿qué tipo de aplicaciones, qué tipo de soluciones tenemos que construir en la industria, en las diferentes industrias que hoy, para las cuales trabajan casi todas nuestras comunidades en diferentes industrias? Bueno, tiene ciertas complejidades, si se quiere, accidentales, además de las complejidades que tiene el propio negocio, ¿no? En general, cuando hay un problema intrínseco al negocio, de salud, de legales, financieros, retail, etc. Y hay problemas que no son de la industria en sí, son problemas muchas veces que los trae la propia tecnología. Bueno, muchas veces yo voy a pila de lugares y pregunto si ahora, luego de ChatGPT, es más fácil, luego de ChatGPT, para poner un hito ahí, en realidad luego de la incursión de los modelos generativos, del boom si es más fácil o más difícil hacer sistemas, ¿no? Y realmente los sistemas que vamos a tener que construir son de un nivel de complejidad accidental muchísimo más grande. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque serán sistemas en donde desde el inicio empezamos a decir, bueno, ¿cuál es el modelo de inteligencia artificial que tenemos que usar? Si vamos a utilizar datos internos, ¿cuáles son los datos y cuáles son las bases de datos vectoriales que hay que utilizar? ¿En qué cloud provider voy a tener que trabajar? ¿Qué modelo de orquestación de estos modelos, ¿no?, voy a tener que usar? Porque está claro que el mundo hacia adelante va a ser multimodelo, va a ser multiagente, va a ser multi-framework, con diferentes frameworks de Microsoft, de OpenAI, de Anthropic, de Google, de Salesforce, etc. No va a haber solamente un proveedor, ni un tipo de modelo, ni un tipo de framework. Y bueno, y eso genera una gran cantidad de complejidades a la hora de construir los sistemas que vamos a construir. Y vos me dirás, bueno, ahí hablaste de todas las complejidades, pero ¿cuáles son los sistemas que vamos a construir? Y bueno, eso es algo que estamos recorriendo y reimaginando hoy. Primero que los vamos a estar construyendo, espero, en la comunidad, por dónde van a ir las experiencias. Pero segundo, lo que sí sé es que, lo que sí sé de esos sistemas es que son de un grado de complejidad mucho mayor. Oye, hace un ratito Nicolás hablaba sobre una nueva categoría donde está GeneXus, que es Agentic Low Code. Para los que tienen algunos años más que yo, GeneXus pasó por varias categorías, desde herramientas Case, RAD, Rapid Application Development, hasta Low Code. Ahora decimos que estamos en una nueva categoría, Agentic Low Code. ¿Me explicás un poquito más qué significa eso? Claro, a mí me parece que ponerle, este es un término, digamos, como dijo Nicolás, que ha sido discutido con Gustavo, con Fede, con Gabriel lo traía a la mesa, Gabriel Simonet traía a la mesa el tema, porque bueno, cómo realmente sentimos que low code tiene varias cosas, como construir escribiendo poco código a partir de un conocimiento. Eso es como nosotros inclusive concebimos low code. No todos lo conciben así, pero eso se queda un poquito corto, ¿no? Con toda la capacidad de los agentes que trajo la Generative AI, ¿no? Trajo, no sé, uno cuando lo ve en ChatGPT, lo que le puede pedir, lo que nos comprende en pila de cosas, que puedo subir imágenes, etcétera, etcétera, y que con eso puedo luego sí llegar a ciertas conclusiones y a partir de ahí construir, es lo que nosotros ahora incluimos con Agentic. El término Agentic viene de la mano de poder en forma automática, a partir de conocimiento, sintetizar lo que es el modelo GeneXus y combinar inteligencia artificial generativa con inteligencia artificial simbólica. Es decir, en vez de ir del punto A al punto B derecho directamente con Generative AI, tener un punto intermedio en donde yo sé que desde ahí llego perfectamente a la solución final. Y ese es el llegar al modelo de la solución final, antes de llegar directamente al código. Eso nos da una previsibilidad de poder hacer lo que Nicolás decía, poder generar un core bancario. Yo estoy diciendo que el otro día estábamos en el evento de Bantotal y yo pensaba, realmente la inteligencia artificial construyó un motor bancario, ¿no? Pero no con la inteligencia artificial generativa.
Ahora, si combinamos las dos, vamos a poder hacer un core bancario previsible, repetible, y a su vez vamos a poder expandir con una orquestación a través de Generative AI muchas de las áreas que son necesarias para esa industria en particular. Pero como te digo, esto es lo mismo aplicable a otras industrias. En este mundo de muchos LLMs, mucho bytecoding, muchos copilots, ¿cuál es el valor que te aporta GeneXus? ¿Cuál es el diferencial que tiene GeneXus? Bueno, el diferencial apunta exactamente a esto que mencionaba antes. El diferencial es realmente poder construir en forma repetible sistemas de misión crítica. No una página web, no simplemente una aplicación. Aplicaciones de misión crítica significa que reglas de negocio las tengo que ejecutar bien siempre. Que mi modelado de datos tengo que poder acceder a él y poder generarlo bien siempre. Sin ir más lejos, hoy todos los frontier models, los modelos más importantes, y esto lo tenemos con benchmark internos, no pueden generar una normalización como la genera GeneXus. Eventualmente con una tabla funciona, con 2 tablas funciona, con 3 tablas funciona, con 4 ya empieza, dependiendo de la cantidad de atributos y relaciones y dependencias funcionales, con muchas dependencias funcionales realmente empieza a tener problemáticas no menores de acceso a datos. Entonces realmente no podemos jugar a la ruleta en el acceso a datos, no podemos jugar a la ruleta haciendo cuentas, ¿no? Nadie en nuestras casas quisiera hacer eso. En un core bancario no quiero jugar a la ruleta haciendo cuentas. Por tanto, eso por un lado, la precisión de las cosas que hace y la efectividad de las cosas que hacemos. Cuando genero sentencias no quiero tener problemas de seguridad, pero por otro lado es que si me piden que repita exactamente lo que acabo de hacer, lo puedo repetir. ¿Okay? Y si me dicen que lo repita con algún cambio pequeño o mediano, lo puedo hacer manteniendo, o sea, realmente lo que es evolución, ¿no? Eso es un diferencial único que hoy no hay en el mercado, algo como GeneXus. Y lo último que te quiero preguntar, entendí que GeneXus Next trae toda la inteligencia artificial simbólica y al mismo tiempo la inteligencia artificial generativa. Sí. Si le sumamos a eso o integramos Global Enterprise AI, que nos permite construir soluciones agénticas, ¿por qué decimos que GeneXus es parte de Global Enterprise AI y viceversa? Bueno, esto va por una cosa que nosotros cada vez que empezamos una versión decimos, bueno, ¿qué es lo que hay que construir y cómo lo construimos? Ya hablamos de cómo lo construimos, que vamos a hacer una idea agéntica. Ahora Fede y Buscar esperemos que lo puedan mostrar y vamos a ir a la sustancia ahí, digamos, y vamos a estar mostrando con ejemplos y todo. Y por otro lado, nos enfocamos en qué es lo que hay que construir. En la década de los 80 eran sistemas monolíticos con un acceso a un repositorio central, ¿no? Con pantallas verdes o command line o lo que sea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las configurábamos directamente en GeneXus y así fuimos evolucionando, ¿no? Ahora, como les contaba antes, lo que hay que construir hoy de infraestructura para hacer funcionar la agéntica en forma cohesiva con todo lo que ya existe, ¿tá? Es de un nivel tan alto de complejidad que decidimos hacerlo, digamos, en una plataforma que lo provea todo eso de una, digamos, sin tener que estar construyendo y decir, bueno, necesito una base vectorial, necesito definir un agente que tenga este protocolo, necesito definir proyectos, que para ese proyecto usuarios, la gobernanza de todo eso, que necesito escalarlo, que necesito que eventualmente esa infraestructura sea multiregiones y estoy sirviendo mi sistema en diferentes partes, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde sea. Que necesito diferentes modelos, etc. Todo eso lo que hicimos fue consolidarlo en una plataforma que le llamamos Global Enterprise AI. Y es como, si quiere, el runtime de estos agentes que voy a estar construyendo, esa nueva capa, que va a estar pudiéndose desplegar exactamente en todos los lugares que GeneXus siempre permitió desplegar, ¿no? Entonces eso, a los sistemas actuales, le voy a poder anexar todos estos componentes para que yo no tenga que estar orquestándolos, monitoreándolos y eventualmente teniendo errores que potencialmente me pueden llegar a costar muy caro en una aplicación Enterprise. Por eso hicimos Global Enterprise AI, inclusive con un foco muy fuerte en qué era lo que necesitaba el mercado y qué era lo que necesitaban los sistemas de misión crítica para esta era agéntica, ¿no? Entonces, en resumen, GeneXus Next, junto con Global Enterprise AI,
permite que las organizaciones puedan construir las aplicaciones que se requieren en este contexto y al mismo tiempo puedan desplegar aplicaciones AI en la nube que quieran, utilizando los LLMs que quieran. Exacto. Podríamos decir que GeneXus Next, junto con Global Enterprise AI, es una combinación de las dos cosas, permite a los clientes tener una plataforma sólida que al mismo tiempo cumplimos nuestra promesa de future proof. Sí. Siempre me gusta, sos mucho más clara que yo muchas veces en explicar algunas cosas, pero espectacular el resumen, sí. Así que nuestros clientes, lo que construyan hoy, lo van a poder seguir manteniendo y evolucionando en el futuro. Exactamente. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito más a entender cómo construimos esas aplicaciones que mencionaba Gastón. Para eso vamos a conversar con Federico y con Guskar. Hoy estamos liberando la primera versión de una nueva edición de GeneXus. Contame, Fede, ¿por qué es importante para vos GeneXus Next? Bueno, sin duda es muy importante porque, como decía Gastón recién, es el resultado del esfuerzo y trabajo de varios años de un equipo muy grande. Y bueno, y por eso, digamos, estamos muy orgullosos de lo que estamos liberando. Y además tiene características técnicas muy interesantes. Por ejemplo, ahora contamos con un IDE que es multiplataforma, entonces lo podemos usar tanto desde un equipo Windows como estamos acostumbrados o ¿Desde la Mac? Mac OS también, y desde Linux también. Y otra innovación que tenemos en cuanto a la parte tecnológica del IDE en sí es que ahora corren 64 bits, que es otra de las características que muchas veces nos reclamaban. Y por último, mi favorita es que también tiene Dark Mode. ¿Es tu favorita? Muy bien. Esa ha sido reclamada también muchas veces. Sí. De las más pedidas. Ahora curiosamente nos reclaman Ahora de que no tenemos reclamamos modo que light. White Mode, Pero sí, bueno, sí, ya pero bueno, bueno, ya va a como venir. todo, Ya vamos a volver. Y Guskar, contame por qué es importante para los clientes. Y bueno, proveer esta tecnología que permita a nuestros clientes que desarrollen aplicaciones de una manera agéntica, aplicaciones agénticas, por resumirlo de algún modo, es tremendamente importante. Entonces, para mí es un desafío, es súper divertido estar en este momento porque es una edición que está divina para aprenderle y hacer cosas innovadoras. Lo que necesitan hoy los clientes. Y proveerla a los clientes me encanta, digamos, ¿no? ¿Qué trae o cuáles son las características de GeneXus Next? Contame las tres más importantes. Bueno, a ver, creo que la primera es que es un IDE agéntico. Cuando digo que es un IDE agéntico, es un IDE, digamos, de GeneXus. El IDE tiene un agente o un arquitecto que conocemos como Nexa, que en realidad coordina el trabajo de una cantidad de agentes de inteligencia artificial que te ayudan en el desarrollo. Es decir, vos creás una solución y con estos agentes podés nutrir esa solución de más conocimiento, digamos, incluso sin necesidad de conocer la sintaxis o sin tener que dominar una cantidad de partes de GeneXus, porque el propio agente, o Nexa, que conocemos como Nexa, sabe mucho de GeneXus. Entonces es como desarrollar teniendo un developer senior GeneXus junto a vos, que va creando directamente conocimiento a la base de conocimientos, o incluso explicándote conceptos, o ayudándote, o haciéndote sugerencias de implementaciones. Entonces, de algún modo, creo que lo primero es eso, digamos, tener un agente, tener un IDE agéntico significa tener alguien que desarrolla contigo. Pero entonces, si interpreto bien, con Nexa no voy a tener que saber GeneXus. Bueno, creo que no vas a tener que saber tanto. Lo primero que tenés que saber, en toda esta era de la inteligencia artificial, de algún modo empiezan a decir, más relevante que las respuestas son las preguntas. Entonces, al final del día siempre vas a empezar a saber cuál es tu intención, cuál es tu pregunta, cómo expresar esa pregunta. Pero y va a ser ser mucho lo más fácil específico. aprender. Totalmente. Ahora, después la respuesta la va a dar Nexa, digamos, ¿no? Es decir, o te va a ayudar a dar esa respuesta. Pero entonces, siempre que con GeneXus tuvimos eso de lo más importante es conocer de tu negocio y después la tecnología es como una anécdota, digamos, como una implementación de ese conocimiento. Bueno, en este momento es mucho más relevante entender cuál es tu negocio y cuáles son las oportunidades para desarrollar aplicaciones, porque la parte de la implementación tenés un ayudante, un asistente, un agente, un arquitecto, llámale J, que te ayuda a pila para implementarlas. Por lo cual, las preguntas son mucho más relevantes que las propuestas son mucho más relevantes que las respuestas. Bien, ¿me lo van a mostrar? Acá tenemos, como estamos viendo en el IDE GeneXus, GeneXus Next. Acá del lado derecho tenemos el acceso para hablar con Nexa. Nexa, como les decía Gustavo recién, es nuestro agente que nos ayuda y nos asiste en el... Nuestra mejor amiga. Exacto.
Y acá podemos ser tan específicos o hablarle a tan alto nivel como queramos. En este caso, por ejemplo, le estoy pidiendo que me asista en la creación de un dominio, porque ya sé que esa es la intención que tengo, entonces le digo exactamente, digamos, le hablo en términos de objetos GNexus y demás que ya estamos acostumbrados. Pero también le puedo utilizar para que me ayude a crear las estructuras de la aplicación, y para eso le pido que me cree entidades de cierto modelo de negocio. Entonces acá vamos a comenzar creando una transacción category para definir categorías que después vamos a utilizar en este sistema de Travel Agency. Y bueno, acá como vemos fácilmente me creó ya la estructura de la transacción con la información que le fui solicitando. Pero después, a la medida que la sigo utilizando, le puedo pedir que me vaya creando estructuras un poco más complejas y que tengan relación con las estructuras que ya me fue creando anteriormente. Detrás de todo esto no hay un solo agente, hay un montón, como también decía Gustavo antes. Tenemos a Nexa, que es el que hace de orquestador de todo esto, es el arquitecto que entiende mi intención. Y una vez que logra identificar cuál es esa intención, Nexa se basa en un conjunto de expertos, cada uno especialista en llevar adelante alguna de las tareas más particulares del desarrollo de aplicaciones dentro de GNexus. Por ejemplo, tenemos un experto que sabe de estructuras de datos, tenemos otro experto que sabe de cómo es el lenguaje procedural de GNexus, tenemos un experto que sabe de navegación, tenemos expertos para el diseñado de pantallas y mucho más. Todos estos expertos conviven dentro de lo que es Globant Enterprise AI, para el cual nosotros también ahí tenemos algunos benchmarks con los cuales utilizamos para poder elegir cuál es el modelo de inteligencia artificial que es más apropiado para cada uno de estos expertos, y de esa manera también podemos hacer el ajuste del entrenamiento, podemos variar un poco la temperatura y hacer pruebas de cuál se desempeña mejor. Sí. Realmente, digamos, la verdad que el trabajo que hizo el equipo de Fede es fantástico en lo que es Nexa, digamos. O sea, he visto la evolución desde, tal cual lo decía Fede, esto de crear un dominio, después queríamos crear transacciones, los contextos de los modelos eran pequeños y entonces luchábamos contra el contexto del modelo. Hoy estamos realmente con un agente, no es simplemente una llamada a un LLM que le digo hace tal cosa, sino que ese agente tiene como contexto la base de conocimiento. Y ahí es el valor que va a venir, que cuando uno empieza a trabajar de otra forma, como empieza a escribir quizás lo que muchos no hacen, es decir, hoy escribir un documento es bastante más sencillo, lo puedo agregar en la base de conocimiento y a partir de ese documento pasárselo a Nexa y decirle, bueno, yo quiero ir llevando el proceso a través de este documento y sin ir más lejos puedo implementar un protocolo totalmente nuevo, que el otro día lo hacía en una base de conocimiento del Agentic Commerce Protocol, que tiene que implementar APIs, tiene que mantener sesiones en datos, tiene que ser expuesto y tiene que hacer callbacks. Y Nexa me creó las transacciones, me creó los procedimientos, me creó las API, me creó los dominios con los enumerados y los expuso hacia afuera. La verdad que el trabajo que se hizo ahí es fantástico en ese punto, ¿no? Perdona, Fede, que te... Sí, No. Y acá, como vemos, el resultado de todo esto fue la creación de todas estas estructuras. Acá lo que fue sucediendo fue que las fue construyendo progresivamente en la medida que iba avanzando en aplicar los requerimientos que yo le fui indicando. Entonces el resultado final fue el lograr estas estructuras que tienen estas dependencias y claves foráneas y demás, que me fue creado todo de manera automática. Lo que entiendo que vos estás diciendo es que todas esas intenciones que vos le manifestás a Nexa se sintetizan en una base de conocimientos y a partir de ellas que logro generar las aplicaciones, es decir, de cómo esa intención pasa a un conocimiento formalizado en una base de conocimientos. ¿Sigue siendo igual de válido el aporte de valor o mantener el activo digital de nuestros clientes en una base de conocimientos? Sí, correcto. Y digamos, Nexa es un instrumento para poblar, digamos, para enriquecer. Para apalancar o potenciar el desarrollador. Vale, okay. Entonces, la primera característica está orientada hacia Nexa, que es un agente para ayudar a hacer más fácil o más simple la vida de los desarrolladores. Un cliente GNexus hoy ya tiene una base de conocimientos sobre la cual trabajar, ¿no? Entonces, decir, bueno, cuando tengo esa base de conocimientos,
A veces el desafío es alterar, como mostraba Fede, incrementar o cambiar o mejorar el modelo de datos, y a veces los desafíos son mucho más puntuales, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, si me dan un minuto les muestro, yo podría, sobre una base de conocimientos, en este caso sigo con el ejemplo de Fede de la Travel Agency, yo en realidad mi intención es, lo que tengo está perfecto, pero quiero crear una API REST sobre eso. Okay. Quiero publicar esto, digamos, sobre las mismas estructuras que tengo, quiero publicar una API. Entonces Nexa es capaz de decirme, bueno, lo que tenés que hacer es esto. Digamos, estas son las transacciones, estas son las entidades que identifiqué. Lo que tendrías que hacer es un procedure que publicara como REST, una API. Incluso me dice, bueno, esto es lo que tendrías que hacer, si querés lo hago por ti. Especificame un poco más sobre cuáles objetos querés, sobre cuáles entidades de tu base de conocimiento querés generar una API, y cuando le especifico eso, va y directamente lo crea. Entonces, un poco la línea que decía Gastón, no es solo crear conocimiento, digamos, de las estructuras de datos, sino que tiene un conocimiento tan profundo de GeneXus que dice, bueno, una API es un objeto API en GeneXus que atrás tiene que tener procedimientos que recorran la base de datos y devuelvan esa información en un formato entendible por quién va a consumir esa API, ¿no? Entonces, de algún modo, no solo es pensar en el modelo de datos, sino en pensar en alguien que tiene una API first. Si tiene una base de conocimientos hoy GeneXus, si tiene una API first, tiene una manera muy fácil de llegar a proveer una API si utiliza Nexa, porque toda esa codificación y todo ese conocimiento lo puede representar en 2 minutos, digamos. Bueno, capaz que un poco más de 2 minutos, pero pongamos que sí. Sí, y ahí hoy hacías una pregunta que decías, bueno, si tengo que dejar o no de aprender GeneXus. En realidad, GeneXus, el lenguaje que Nexa genera, es un punto intermedio entre la intención y el código. Si realmente Gustavo le preguntara, bueno, tengo que hacer para el Travel Agency los datos y las API, etc., realmente, y lo que se presentará al final es lo que pasa hoy, que se genera una gran cantidad de código, digamos, con muchos truquitos y muchas cosas que pasan por ahí abajo, y realmente tengo que ir a supervisar eso. ¿Ah? Es bastante más complejo que supervisar lo que hace hoy GeneXus, que sé que, por ejemplo, las sentencias select no las tengo que supervisar. Sé que no tengo que supervisar SQL injection. Sé que no tengo que supervisar cross-site scripting en la parte de UX. Entonces, pasar por ese lenguaje intermedio también nos da ese punto de supervisión, que algunos les están llamando runnable specification y otro tipo de cosas, pero nosotros ya lo tenemos previsto, que a partir de ahí tengo que supervisar mucho menos. Tengo que supervisar igual, porque eso que me generó, eventualmente lo tendré, Nexa, puedo confiar, pero no nos olvidemos, como decíamos hoy, que es quizás un 98% preciso. Entonces voy a tener que supervisar, corregir algunas cosas en un lenguaje que luego sí sé que es totalmente determinista. Y eso es otra vez, agentic low code. O sea, a partir de la agéntica genero algo que yo voy a supervisar y es el low code. Estuvimos viendo entonces el primer pilar que está orientado al IDE, para que los desarrolladores tengan agentes para construir aplicaciones en forma más fácil. Contame cuál es el segundo pilar de GeneXus Next. Bueno, sí, lo primero a aclarar con GeneXus Next respecto a las aplicaciones que generamos es que todo lo que ya viene de GeneXus lo seguimos teniendo en GeneXus Next. Es decir, tenemos Java, Net, Android, iOS, Angular, digamos, del mismo modo que mantenemos a nivel de arquitectura la base de conocimientos, también mantenemos los generadores, ¿no? No es un romper y hacer todo de nuevo. Yo a veces escuchaba que hablan de las waves del software como una ola que sustituye a la otra. En realidad yo creo que son más estratos, más estrata, ¿no? Decimos estratos geológicos, ¿no? Digamos que una capa se va construyendo sobre la otra. Entonces, creo que lo primero es, tenés todo lo que tenías, esencialmente, los mismos generadores y el mismo enfoque. Y lo segundo es la parte agéntica, digamos, que no es un tema que si querés el tema que tiene más gancho o el más sexy, actual, sí. Va por ahí. Pero de algún modo creo que no podemos minimizar lo primero, porque los agentes extienden o potencian muchas de las cosas que venimos construyendo hace muchos años con GeneXus. De repente ahí Fede quiere compartir algo de esto de la historia agéntica. Sí, en realidad, primero antes que eso, me gustaría contar también, digamos, que dentro de las nuevas características que podemos modelar dentro de las aplicaciones GeneXus está el tema de bases de datos vectoriales, que Gastón mencionaba antes. Correcto. Ya desde hace un tiempo Postgre, SQL Server y MySQL soportan
tipos de datos vectoriales en las tablas. Entonces en GeneXus decidimos agregar soporte al tipo de dato embedding como tipo de dato para un atributo, el cual nos permite hacer ese tipo de aplicaciones que eventualmente tienen búsqueda semántica o utilizan vectores para calcular distancias y demás en base a la relevancia que tenga esa consulta. Entonces para eso también tenemos un ejemplo que quería mostrar con ustedes. Acá tenemos la aplicación esta de Travel Agency, que es la que estamos usando a modo de referencia. Tenemos este es el frontend Angular que tiene, como ven, está con un diseño muy, muy lindo. Tenemos este campo de búsqueda aquí en la parte superior, donde nosotros podemos buscar por distintos tipos de atracciones que nos pueden llegar a querer interesar, visitar en el viaje que estamos planificando. Entonces, por ejemplo, acá buscamos que es museos en Francia y nos hace una lista reducida de lo que son distintos tipos de museos que están disponibles para visitar en Francia. Y esto se logró utilizando la relevancia que hay a este resultado de búsqueda respecto a la consulta. Como habrán visto cuando modelamos las estructuras, en ningún caso le pusimos en la descripción ni nada que estaba en Francia, y aquí en la búsqueda no estamos buscando por el país, sino que estamos usando eso. Acá en un caso más, en otro ejemplo, lo que hacemos es buscar atracciones en la altura. En un lado de la atracción pusimos que estaba en la altura, y sin embargo acá vemos que nos muestra distintas opciones, como por ejemplo tenemos el Monte Fuji, el Pan de Azúcar de Brasil, y algunas opciones más. Me encantó. Está bueno esto de la búsqueda semántica. Se me ocurren varios patrones para buscar dónde ir en mis propias vacaciones sin tener que ser tan preciso en lo que busco. Igual creo que hay algo que está súper interesante en el tema del tipo de aplicaciones que podés hacer, que es ya ir hacia la agéntica. Federico ahí apuntaba más a inteligencia artificial, ¿no? O al tipo de datos embedding, data type. Pero también hay otra parte que es la nueva era o la era esta agéntica, que es poder definir dentro de la base de conocimientos un objeto agente, y ese objeto agente básicamente lo que hace es combinar una parte de prompt, le declaro a la gente cuál es mi intención, una parte de contexto, le digo con qué datos va a funcionar, en qué contexto deben funcionar, y una parte de tooling o de herramientas que en realidad le digo, bueno, en caso de necesidad podés basarte en estas herramientas para acceder a otra información o consumir otros servicios o accionar un robotito o prender una luz, ¿no? Entonces, lo más divertido, digamos, que viene es el objeto agente, porque eso lo define dentro de la base de conocimientos, junto a ese conocimiento en este tipo objeto agente, y me queda como un objeto nativo de la propia base de conocimientos, es que yo puedo invocar, puedo integrar como cualquier otro, como un procedure, como un web panel, lo que fuera. Entonces, de algún modo, eso realmente es lo que libera la potencia agéntica en el desarrollo de aplicaciones. Ahí, Gustavo, perdona que te Sí, corte dale, ahí, tranqui. porque esto que comentabas, Gustavo, de tener un objeto agente realmente dentro de la base de conocimiento, poder definirlo, es una de las cosas de las cuales yo creo que hemos hecho una simplificación enorme para que esa complejidad accidental que yo les comentaba hoy al principio de cómo combinar. Porque esto simple que mostraba Fede de poder decir, bueno, cada atracción o cada viaje con algo vectorial y después poder consultarlo, etcétera, qué base de conocimiento, qué base vectorial utilizar, etcétera, lo estamos escondiendo a través del objeto agente, en donde por un lado todos entendemos, es más fácil entender una cosa simple como que un agente tiene un contexto, como tú mencionabas, y que puedo accionar a través de ciertos procedimientos que tengo en la base de conocimiento. Con simplemente eso se conecta todo, y realmente una de las cosas por las cuales las empresas no están pudiendo ir hacia adelante es exactamente por la conexión con sus datos y por el accionar en sus sistemas actuales. ¿Por qué? Porque bueno, en cada comunicación hay autenticación, privacidad de información, etc. Para accionar lo mismo. Y para la combinación de agentes también automáticamente yo puedo decirle a un agente de estos que hemos definido acá dentro de GeneXus que puede usar otros agentes. Y cuando ponemos eso en juego, ya no es solamente acceder a los datos, sino ponemos a varios agentes a trabajar entre ellos, estamos creando procesos en cierta forma dinámicos. Hay ciertas cosas que algunos todavía está por verse cuál es la mejor forma, pero nosotros en GeneXus tenemos ambas formas de decir, bueno, yo quiero llegar del punto A al punto B, puedo utilizar un conjunto de agentes para que ellos decidan cómo llegar, cuál es la mejor forma de llegar del punto A al punto B.
probarlo y si veo que no funciona, poder diagramarlo. En los diagramas de workflow hoy que tenemos en GeneXus Next, pueden participar agentes ahora. Entonces puedo hacer algo guiado con un proceso o puedo hacer algo como que decirle, bueno, júntense muchachos y resuelvan como ir de A a B. Entonces no nos metemos tampoco en la discusión de cuál es la mejor forma de hacerlo, porque realmente hay que evaluar en cada paso, para cada realidad, cuál es la mejor forma de hacerlo. Mi sugerencia, arranquen simple, arranquen con un solo agente. Si ven que se necesita abstraer alguna parte, arranquen con 2 o 3 agentes trabajando en conjunto. Traten de confiar en que son muy buenos orquestadores los LLMs en muchos puntos. Y si ven que no lo orquestan muy bien, ahí recién pasen a hacer un dibujo. Y todas esas cosas las podemos hacer dentro de GeneXus Next. Sí, de repente ahí, para empezar con alguno más puntual, Fede, ¿no? Sí, Digamos, yo iba a decir que sin duda que la combinación de prompts, contexto y tools genera una cantidad infinita de posibilidades. Acá, si me dejas, les muestro un caso muy simple que integramos a la aplicación de Treble Agency. Acá lo que vamos a hacer es en el back office de Treble Agency, donde nosotros tenemos que cargar las atracciones que nos interesa ofrecer viajes hacia esos destinos. Lo que hacemos es escribir el nombre de una atracción que existe en la vida real. Entonces tenemos un agente que puede acceder a información pública disponible en Internet para cargar la información de la descripción de esa atracción. Nos aprovisiona una imagen de la misma. Accede mediante tools a información de qué categorías tengo en mi sistema empresarial para poder categorizar esta atracción de manera adecuada. Y además de también indicarme en qué país se encuentra y en qué ciudad. A ver si entendí bien. Vos lo que decís es, yo accedo a información pública y pueblo mi base de datos privada, digamos, cerrada, con esa información pública. Pero no es tal cual, digamos, la proceso con otros agentes que clasifican, por ejemplo, y la clasificación que le asignan no es una clasificación universal o inventada por alguien, sino es una clasificación que me es relevante para mí, que tengo mi propia base de datos. Sí, y bueno, la información geográfica me parece bastante claro. Es por ahí, digamos. Entonces, está combinando información de los dos mundos, digamos, en el data entry en este caso, ¿no? Exacto. ¿Todo eso con el objeto agent? Sí, claro. Bueno, a ver, de vuelta a lo que decía hace un rato, ¿no? Es la vez que quería transacción de GeneXus o la potencia que tiene GeneXus para generar una base de datos relacional y aplicaciones, ¿ah? Combinado con la potencia agéntica para resolver algunos escenarios. En este caso es llamar un objeto agent dentro de la base de conocimientos. ¿Y cómo se llama? Ese es un call nomás, digamos. ¿Qué es eso? Te retorna un valor, digamos. Es parte, te queda como natural dentro del desarrollo de GeneXus. Eso es interesante, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de agentes, estos casos los perdemos, ¿no? Es decir, bueno, no, tengo que poner agentes, entonces lo primero que pienso es que tengo que poner un asistente a la derecha en una pantalla chateando, ¿no? ¿No? Y cuando en realidad... Bueno, digamos, tenemos alguno de esos ahora. Pero... No, ahora lo vamos a ver. No. Porque eso es lo que están esperando. Pero este tipo de ejemplos, digamos, esos son los obvios, digamos, los obvios y los que seguramente en transición estamos pasando por ellos. Pero estas cosas que mostramos, y esto por eso te preguntaba, digamos, cómo lo llamamos, porque capaz que alguien en la comunidad todavía no sabe cómo llamo a un agente. Bueno, lo llamo como un proc. Como un proc entonces tiene entradas y salidas y lo puedo llamar desde cualquier lugar donde llamaba un proc. Lo que estamos mostrando acá es, cualquiera se puede bajar ese Bueno, ejemplo, buenísimo. y si quieres saber específicamente qué agente se usa y cómo se llama, lo ven 2 minutos. Exacto, porque yo creo que eso a veces no es tan claro, y no es tan claro que luego sí, esto que yo decía de combinar esos agentes y ponerlos en diferentes flujos, hacen que ciertas cosas, si lo pensamos de esa forma, con ciertas tareas específicas, pequeñas, podamos empezar a incorporar agéntica en nuestros sistemas sin tener que decir, bueno, voy a exponer algo hacia el público, en donde se tiene que tener otro tipo de evaluaciones, etcétera, etcétera, y empezar con cosas que realmente son de un gran valor, porque el LLM es muy buen traductor. Entonces, como decías, bueno, traduzco lo que está en el mundo eventualmente a cosas que yo sé manejar, a una taxonomía o lo que sea que yo sé manejar y lo guardo en mi base y nutro y como que hago un zoom de la información que yo tengo con información del mundo y se lo expongo a mis clientes. Sí, sin duda los escenarios son infinitos, digamos. Tenés desde generar resúmenes o expandir descripciones, hacer un sentiment analysis,
Digamos, hay montones de posibilidades. Sí, Nicolás me acuerdo que decía de algún modo hace tiempo, decía el tema también es la oportunidad que hay en el texto hoy, ¿no? Más allá de que nosotros siempre nos enfocamos a los números, todo lo que sea textual, tenés una maravillosa herramienta para sacarle Sí, jugo. by the way, cuando en esta etapa tratemos de enfocarnos no en los números, porque si queremos en los números démosles una herramienta a la gente y enfocémonos en el texto, imágenes, Está todo el videos, en la potencial. multimodalidad que tienen estos agentes. Sí, y acá les voy a mostrar una última de cómo hacer agentes ahora usando nuestro agente Nexa, porque todo esto de los agentes es algo nuevo y bueno, como decías vos, cómo lo llamo, cómo lo escribo, o sea, cuál es la sintaxis para escribir un agente y demás. ¿Sí? Tenemos toda la documentación en el wiki que tiene un montón de detalles. Y acá Nexa puede consumir esa información, es una tool que tiene Nexa disponible. Entonces, O sea, Nexa accede al wiki, digamos. Sí, sí. Al wiki, entonces sabe escribir. Correcto. Ahora, vos me estás diciendo que vas a usar la agente Nexa para construir Para otra crear gente. un nuevo agente. Correcto. Entonces acá estamos viendo cómo Nexa me sugiere cómo tiene que ser el agente que yo le estoy solicitando. Me está dando una propuesta de cómo lo podría escribir y me dice, si querés te lo puedo agregar. Entonces ya... Sí, quiero. Al confirmarlo, acá tenemos el resultado. Entonces, usamos el propio Nexa para generar nuevos agentes y esto para mí es un valor enorme. Por un lado, para los usuarios existentes de GeneXus, digamos, pueden explorar unas características y saber cómo utilizarlas y demás. Pero también es un valor enorme para nuevos usuarios de GeneXus que no saben cómo es el lenguaje GeneXus, cómo modelar una característica u otra. Nexa les puede ir ayudando y enseñando a cómo lograr esos objetivos. Y acá solo un comentario, ¿no? Global esto, ¿no? Es decir, la verdad que todo el mundo habla de agente, pero no hay una definición única de agente, no hay un lenguaje único de agente. Es decir, entonces podés hacerlo en un framework JavaScript de una forma, al otro, es decir, hay 800.000 DSLs, llamémosle. Nosotros creo que llegamos a una definición en GeneXus muy buena, muy simple. Muy concreta, me parece. Muy concreta hacia lo que se quiere y muy integrada a lo que la gente ya hoy tiene en la base de conocimiento. No hicimos una gran invención de sintáctica, así que lo pueden llamar como un proc, lo pueden llamar desde cualquier lugar, y eso creo que esperamos que lo utilicen mucho para sus sistemas. ¿Tenés algún caso que me puedas contar en la integración de GeneXus con inteligencia artificial, con Global Enterprise AI? Sí, hay una cantidad de casos, ¿no? Eso depende un poco. De algún modo, la potencialidad de las herramientas de GeneXus Next y de Global Enterprise AI es enorme. Por otro lado, la realidad, un poco como decíamos hoy, se amplía de los números a las letras. Entonces, de algún modo, uno mira y decir, la cantidad de oportunidades, se abre un océano de oportunidades para aplicar esta tecnología en diferentes escenarios, ¿no? Contame una. Nosotros hemos participado en algunos, o en varios proyectos, tanto con GeneXus Next o Global Enterprise AI. Hay uno, por ejemplo, que es un cliente, digamos, que tiene un proceso de validación de inversiones. Entonces, lo que recibe de información, históricamente, siempre lo hizo así, digamos, recibe digamos, un folder, una carpeta con una cantidad de facturas impresas, o la foto de la factura, o escrita a mano, el folder, y una planilla Excel con el detalle de cada una de las facturas. Y alguien tomaba toda esa información y manualmente la procesaba y decía, bueno, esta factura la valido, no la valido, esta está correcta, no correcta, coincide, no coincide, con criterios de aceptación del tipo de gasto que se estaba haciendo. Obviamente esto era días para validar cada una de esas bunch de información que venían. Entonces, lo que se implementó es una aplicación que procesa o preprocesa toda esa información y dice, bueno, para esa planilla Excel termina siendo enriquecida con cuál fue el agente que interpretó cada una de las facturas, reconoce que es una factura, reconoce lo que se está gastando y de algún modo dice, bueno, esta factura es válida, no es válida, coincide, no coincide, en una especie de semáforo de rojo, verde o amarillo. Entonces, de nuevo, no es el agente hace todo, la aplicación hace todo, el otro... Combinan. Está todo combinado en una plataforma de desarrollo combinada, porque era un poco lo que decía Gastón. Tampoco puedo tener un pedazo de cada uno porque me expongo a muchos riesgos de pérdida de información, de seguridad y una cantidad de cosas más. Entonces, hay un caso puntual, claro. Ahora, hay infinidad de casos que hemos participado y muchos más por venir, digamos, ¿no?
Yo creo que nos queda un tercer punto a tratar en este nuevo contexto de aplicaciones agénticas. Se dispara una nueva inquietud, que es cuando vas al mundo enterprise, todas esas aplicaciones agénticas tenés que hacerlo en un ambiente seguro, contenido, que haya gobernanza. ¿Qué ofrecemos nosotros para eso? Bueno, ahí lo que tenemos es las aplicaciones que generamos con GeneXus se pueden desplegar de la manera tradicional como estamos acostumbrados, digamos, ya sea en un ambiente cloud o en infraestructura propia o como quieran nuestros clientes. Y después lo que se agrega a esto es la integración con Globant Enterprise AI, que pasa a formar parte del runtime de nuestra aplicación, porque los agentes que nosotros desarrollamos en nuestra base de conocimiento se publican y ejecutan dentro de Globant Enterprise AI. Luego nuestra aplicación, en el momento que necesita acceder a alguno de ellos, lo consume mediante una invocación directa, y si el agente que yo definí necesita acceder a herramientas, a tools para poder desempeñar su función, le va a devolver a mi aplicación la instrucción de ejecutar esa herramienta, que va a ser ejecutada localmente dentro del contexto de mi aplicación. Es decir, Globant Enterprise AI forma parte del runtime de nuestra aplicación. Correcto, sí, de algún modo tiene que ser un ambiente muy controlado, con mucha gobernanza. Tengo que poder ver cada request, cada usuario, cuánto estoy invirtiendo, gastando, que tengo wirerails que me protegen de que se filtre información o que sean respuestas no adecuadas para el entorno. Entonces, toda esa sofisticación, un poco hablaba Gastón de eso, toda esa sofisticación está encapsulada en Globant Enterprise AI. Entonces, el lugar más seguro, gobernable, cierto para ejecutar, no solo multiplataforma, pero con todos esos atributos no funcionales que precisás, es Globant Enterprise AI. Sí. Por lo cual, digamos, ahí es donde viene el Por ejemplo, runtime, digamos. sí, en este runtime, sí, la verdad que los agentes, vamos a ir a un mundo multiagentes, como decía hoy, ¿no? Y para ese mundo multiagente vos también tenés que estar preparado, ¿no? Es decir, no va a ser tu agente, aunque sea de retail o no importa cuán grande seas, seguramente vas a tener que interoperar con otros agentes. Entonces, cuando uno define un agente en GeneXus y lo despliega en Globant Enterprise AI, por defecto tiene un API. Por defecto es agent to agent, o sea, soporta el protocolo agent to agent. Eso significa que ese agente, puedes utilizarlo sí desde tu aplicación, pero también ya estás en el mundo de poder interoperar o que otros interoperen contigo en forma agéntica. Esto no es menor. Y si querés exponerte, por ejemplo, como una herramienta hacia otro lugar, hacia otros agentes, también puedes exponer tus API, por ejemplo, como MCPs. Entonces, MCP que es un protocolo de tooling, etc. Cuando empezás a sumar esas pequeñas cosas que tenés que hacer un agente, ponerlo como una API, que esa API tenga seguridad, que tenga que sea seguridad por token o seguridad con OAuth, con diferentes protocolos, que esa API luego la tenga que implementar, llamemos ciertos payloads para agent to agent o para otros tipos de protocolos que puedan aparecer, o que tu e-commerce cumpla el protocolo Agentic Commerce Protocol o Agentic Payment Protocol también. Todo ese tipo de protocolos te los da built-in las cosas que estás desplegando en esa interfaz. Es decir, como se complejizó tanto, nosotros, digamos, hicimos algo cohesivo que no tengas que estar configurando todas esas cosas. Y ese Global Enterprise AI lo puedes poner, como decía Fede, on-premise, en las diferentes nubes, con tu cloud provider, y cercano, digamos, a tus datos, tanto como quieras. ¿Okay? Puedes empezar como as a service o puedes seguir en cada uno de los sabores porque está hecho como infraestructura, como código. Sin duda, a ver, acá detrás de todo esto está Globant Enterprise AI, que es a donde yo después puedo acceder para ver qué es lo que está pasando realmente dentro de mi aplicación. Puedo entrar a la consola de Globant Enterprise AI y ver, por ejemplo, qué está pasando con los requests que llegan, puedo ver qué usuarios están accediendo, puedo ver cómo viene el consumo de tokens de esta aplicación, cuál es el gasto en dinero que se está produciendo. Tengo toda la información disponible para poder accionar y tomar decisiones sobre digamos, qué ajustes tengo que hacer en toda esta plataforma. Sí, lo que vamos a estar viviendo es que realmente esa información va a ser crucial para la evolución de mi sistema, ¿no? Es decir, si realmente yo voy a tener que evaluar y si el costo lo puedo bajar, lo estoy siendo efectivo o no, 90 y pico % de que le estoy, cuántas preguntas estoy contestando, si realmente la estoy contestando bien o no. Y bueno, y ahí vamos a un mundo de evaluaciones en vez de testing quizás,
en donde evaluamos quizás muchas cosas en runtime que antes las hacíamos en design time, ¿no? Y para eso tener la información es obviamente crucial. Sí. Una pregunta. Si vos decías eso, se me acaba de ocurrir. Si yo podría en este chat que tengo con Travel Agency, tras tener el trace de todo el chat y saber si eso terminó en una transacción, comprándome un pasaje o un hotel o algo, ¿no? Es decir, de algún modo yo tengo con esto todo el costo transaccional que tuve, pues consumió el LM, mantuvo la información y todo eso, y a la vez, ¿cuál es el ratio de conversión de esas conversaciones? ¿No? Sí, Digamos, sin duda. A ver, nosotros a través de lo que la información tenemos disponible en Globant Enterprise AI, podemos ver todos los requests que se originaron desde cierto usuario y también podemos eventualmente enganchar como tool desde el agente hacia la transacción de Correcto. confirmar la compra y dentro de la aplicación nuestra podemos acceder también a la historia o a un identificador de sesión de ese chat que lo podremos dejar como dato adicional a esa compra para saber si esa compra fue efectuada a través de una conversación que se originó en el chat o fue que directamente ingresó directamente al, claro, al a lo que formulario. apunto que no solo es una trazabilidad técnica del request y el token y el ID y todo eso, sino que es una trazabilidad comercial, ¿no? Es decir, Claro. bueno, empieza una conversación acá, me costó todo esto, tuvo todo este tiempo y al final termina en una transacción comercial que tiene un determinado aporte de valor, ¿no? Entonces, correcto. de algún modo, tener toda la data hace que vos puedas construir sobre eso realmente lo que decía Gastón. ¿Funciona o no funciona a la gente? Que sea divertido es una cosa, que sea rentable es otra, digamos. ¿no? Correcto. Bueno, déjenme resumir todo esto que estuvimos hablando. GeneXus Next, por un lado, nos provee un IDE agéntico para que podamos aprender mucho más fácil a desarrollar utilizando GeneXus y por el otro lado, hace más fácil también la vida de los desarrolladores. Por otro lado, nos permite construir soluciones agénticas. Todo esto en un ambiente controlado y seguro gracias a Globant Enterprise AI. ¿Correcto? ¿Es un buen resumen? Sí, excelente. Espectacular. Supongamos buscar que convencimos a los clientes que es la oportunidad y que nosotros le podemos dar una solución para su negocio. ¿Qué tienen que hacer? A ver, lo primero que tienen que hacer es entrar a genexus.com/next. Ahí pueden bajar el IDE, pueden bajar estos ejemplos que estuvimos hablando. Divertirse, learning by doing, descubrir en GeneXus Next, Globant Enterprise AI, el desarrollo de software agéntico, cómo se desarrolla y qué se puede llegar a desarrollar. Y después de esa experiencia, digamos que cada uno tiene que vivir, darse vuelta y mirar su negocio y decir, bueno, si esta es la tecnología, si este es el estado del arte, si este es un poco en qué decanta toda esta historia de Globant Enterprise AI, ¿cómo lo puedo usar en mi negocio? ¿No? Digamos, decir, creo que después de que empezás a jugar el juego, empezás a ver las oportunidades y mucho más claras, digamos, ¿no? Entonces, de algún modo, esa niebla de si por acá y esa parálisis by análisis empieza a despejarse y decir, bueno, es por acá, digamos. Es decir, entonces, mi invitación, genexus.com/next, divertirse y learning by doing. De disfrutarlo. Bueno, y para cerrar, nosotros tenemos un pasado de 35 años que nos avala hasta dónde hemos llegado. También tenemos un presente concreto para ofreciéndole a nuestros clientes construir las aplicaciones que el contexto requiere. Y quiero saber un poco cómo vemos el futuro. Bueno, la verdad que estamos liberando tantas cosas hoy que para mí son para prepararse para el futuro que no quiero, primero que, bueno, hoy hablar de futuro es muy arriesgado, pero sí algunas cosas que creo que ya empiezan a pasar, ¿no? Primero con respecto a GeneXus Next, ¿no? O sea, creo que por lo menos en el futuro cercano la combinación de neurosimbolic que hay, o sea, combinando la combinación de ambas inteligencias artificiales, la que existía de estos 35 años más la inteligencia generativa, va a ser lo que potencie este Nexa que empezamos a construir y un conjunto de agentes que estamos construyendo alrededor que son parte, ¿no?, de Globant Enterprise AI y van a estar colaborando para construir software cada vez más rápido, ¿no?, que es, digamos, nuestra visión con Future Proofing. Esos agentes van a seguir trabajando, si hay algo que puedo decir en cómo vamos a seguir construyendo software, que van a ser a través de esos agentes y a su vez utilizando la base de conocimiento. Van a acumular cada vez más cosas dentro de la base de conocimiento. Audio, video, texto, toda la multimodal, la información, y a partir de ahí vamos a seguir construyendo software. Cada vez más eso se va a ir moviendo a, como decía Nicolás, a algunas cosas que vamos a estar construyendo en forma nosotros humanos proactivos
y va a haber una agéntica también trabajando por nosotros 7x24 en algún momento, ¿no? Algunos ya lo están haciendo, estamos trabajando en eso. Todavía eso es imperfecto, pero va hacia ahí el desarrollo del software. Va hacia la construcción a través de una inteligencia colectiva, digamos, ¿tá? Una inteligencia colectiva que combina personas, robots y agentes, ¿no? Y eso es un poco también lo que viene para lo que hay que construir, digamos. O sea, cada vez como que se juntan esas cosas. O sea, cuando estábamos mirando lo que pasaron unas semanas atrás de nuevos protocolos para que los agentes puedan hacer compras en forma autónoma, ¿no? Entonces se junta un cliente, podremos hacer ChatGPT, con un merchant, con un medio de pago para hacer compras por nosotros, de alguna forma. ¿Te acuerdas que durante mucho tiempo hablamos de super app? Bueno, el ChatGPT y todos los grandes clientes, digamos, de chat se van a convertir en super app. Eso significa que tenemos nuevos canales en donde hacer la venta de nuestros productos. Si soy un retail, voy a hacer vender en ChatGPT, en Claude, en Gemini, en Microsoft. Entonces, por un lado, yo creo que una gran transformación va a ser de las experiencias. O sea, hoy estamos, como toda ola tecnológica, al principio tratando de utilizarla más que nada en procesos que optimicen lo que ya estábamos haciendo, lo que ya sabíamos hacer, ¿tá? Pero la verdad es que lo que no me va a ayudar los LLMs es en construir las nuevas experiencias. La verdad que los últimos protocolos los construyó el hombre, las últimas interfaces exitosas las construyó el hombre. ¿Por qué? Porque los LLM son muy buenos constructores de las cosas que ya sabemos hacer, ¿no? Y saben traducir lo que ya hicimos, no lo que viene. Entonces, la verdad que hay todo un mundo de experiencias a construir. Y por otro lado, lo que sí también va a suceder más temprano que tarde es la conexión con el mundo físico, ¿no? Es la conexión con el mundo físico, esta agéntica que hoy la estamos teniendo, por eso decía, atrás de un chat, atrás de una interfaz que está oculta, atrás de procesos, atrás de una pantalla, llamémosle, sea la pantalla que sea, lo vamos a ver cada vez más atrás o como el corazón de diferentes robots. Y cuando estoy diciendo robot no digo humanoides únicamente, sino que todo tipo de robótica de alto costo, de bajo costo, que realmente conecte la inteligencia con datos reales. Entonces esto conecta pila de cosas que habíamos hablado de IoT en otro tiempo, robótica, agéntica. Eso es lo que yo visualizo, que se viene una ola de mayor complejidad todavía para hacer sistemas enterprise, ¿okay? Porque realmente estamos en muchos casos eliminando las pantallas del medio. Y por tanto, la verdad que poco importa bycodear un formulario porque los formularios no van a existir más, ¿no? Entonces, así como tuvimos la era de las apps y decíamos todo es una app, ahora seguramente todo es un agente, ¿no? Dice, es el agente que está haciendo esto, el agente. Ahora vamos a ir a realmente soluciones que resuelvan las cosas y nuevas experiencias, ¿no? Quiero una experiencia que haga tal cosa, quiero una experiencia que cambie esto, que cambie mi negocio, ¿no? No quiero un agente, nadie quiere seguramente un agente, lo que quiere es afectar positivamente, impactar su negocio. Así que en resumen, GeneXus Next es un IDE nuevo, multiplataforma en Windows, Mac y Linux. Y Dark Mode. No te Fecha olvides. preferida de Fede, muy bien ahí. Nexa, un agente para los desarrolladores, es una posibilidad para construir sistemas agénticos, todo eso en un ambiente controlado y seguro. Correcto. Así que lo último que nos queda es invitar a los clientes para que prueben GeneXus Next. Estén atentos porque vamos a liberar muchísimo contenido desde mañana hasta diciembre, que es el Converge de Globant, en donde vamos a tener un día exclusivo dedicado a las plataformas. Y por último, empiecen mañana mismo, donde van a ver el webinar de Gonzalo Echagüe, donde vamos a mostrar en acción GeneXus Next. Así que muchas gracias y los dejo con Nicolás. Bien amigos, quiero terminar esta presentación del lanzamiento de GeneXus Next con la misma pregunta que la comencé. ¿Para qué? En este caso, ¿para qué va a usar la comunidad GeneXus Next? La respuesta es muy corta. Por lo menos a mí lo que me gustaría, que la usen para que las compañías clientes de la comunidad GeneXus puedan adoptar AI lo más rápidamente posible.
Esta es una oportunidad que es ahora. Mi recomendación es bajen lo más pronto posible, comiencen a usar y tomar experiencia en esto de crear agentes, de crear soluciones agénticas, pero sobre todo para divertirse tanto como yo me he divertido en usarla estos días. Muchas gracias.